tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer desde la Universidad Favaloro poder tener a, a semejante panel de personas, primero periodistas, pero periodistas deportivos de raza, periodistas deportivos estudiosos y por sobre todas las cosas, dos grandes amigos como son Alejandro Fabri y el ruso Ramenzoni. Y por otra parte, con César Corrado, con el profesor César Corrado de FUSADE, de la Fundación Salud, Deporte y Educación, que aparte es director técnico de fútbol femenino y está a cargo del fútbol femenino, así que un poco de fútbol femenino vamos a hablar, a ver qué están haciendo estas chicas ahora con esto del aislamiento solidario y el coronavirus. En principio, los temas que vamos a tocar en esta charla va a ser una charla informal, pero con algunos temas que tienen que ver, por un lado, con la salud, por supuesto. Lo hacemos desde la Universidad Favaloro, del Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad Favaloro, y tiene que ver con la salud. Un poco con la salud refiriéndonos al fútbol, por supuesto, y a qué significa volver a jugar, cuánto tiempo hay que esperar para poder estar en estado, para volver a jugar, qué problemas puede estar trayendo el coronavirus en aquellos que se contagiaron y en aquellos que no se contagiaron, pero tuvieron un tiempo de sedentarismo prolongado. Por supuesto, en el jugador de fútbol no es tanto el sedentarismo porque algo hacen de ejercicio naturalmente, pero de por sí no es lo mismo estar dentro del de la cancha, del verde césped, con botines para jugar al fútbol, que hacerlo en la casa, a veces descalzo o con zapatillas, moviéndose un poquito. Son cosas totalmente distintas y por lo tanto algo de esto vamos a ir conversando, a ver cómo se puede llegar a un buen estado físico para dar un buen espectáculo y tener la menor cantidad de lesiones, ¿no? Y a veces también podemos hablar de aquellos que no son profesionales, pero que hacen fútbol, que juegan al fútbol, por ejemplo, en campus, donde César Corrado tiene su equipito y donde Alejandro Fabri mandaba a su hijo con la camiseta de Platense. No sé por qué, yo no la conocía, ese club no lo conocía, pero me dijeron que tenía esa camiseta. Cuando era chico el hijo de Alejandro Fabri. Entonces, no, me refiero a que hay jugadores de fútbol aficionados que juegan con sus amigos y van a querer volver, por supuesto, todos queremos volver a jugar un poquito al fútbol, pero ahí hay que tener también ciertos cuidados con el tema de la salud y de los controles previamente, porque llevan mucho tiempo sin hacer nada. Entonces, yo les doy la bienvenida, profesor César Corrado, Alejandro Fabri, el ruso Eduardo Ramenzoni. Muchas gracias por compartir este rato acá en la Universidad Favaloro. Y quería tirar un temita, si ustedes me permiten, le voy a preguntar a César Corrado, en realidad, ¿qué pasa con el fútbol femenino ahora? ¿Cómo está el ambiente? Porque lamentablemente empezó el torneo, empieza ahora el fútbol profesional femenino en la Argentina y tenemos este parate. ¿Se están entrenando? ¿Qué pasa con los contratos? Todo eso queríamos ver que nos contaran. Bueno, el 30 de este mes, ¿cómo andás, Roberto? Saludos a todos, buenas noches, Alejandro, Eduardo. Hola, hola. Bueno, la realidad es que vencieron los contratos el 30, se hizo toda una reestructuración de los planteles. Por suerte, la Asociación del Fútbol Argentino sigue apoyando al fútbol femenino y bueno, de esa manera prácticamente la mayor cantidad de equipos van a intentar mantener su plantel. La mayoría están entrenando en forma virtual a través de un Zoom o de distintas plataformas. Es complicado, no es fácil. Los lugares donde viven las chicas son distintas dimensiones. Los materiales para trabajar son distintos, pero bueno, dentro de las posibilidades, el caso mío especialmente, a través de
la pantalla tenemos a un grupo de 20, 25 chicas de alto rendimiento, porque yo divido lo que es el fútbol femenino. El fútbol femenino es profesional, pero siempre hay que buscar el alto rendimiento primero, ¿no? No pensar tanto que lo profesional alcanza el alto rendimiento. Primero está el alto rendimiento del futbolista y después lo profesional va a venir como consecuencia. Así que están entrenando en triple turno, eligen un turno determinado y 4 veces por semana y tienen 2 charlas técnicas en la semana. Así que se siguen moviendo con una idea de poder volver a los entrenamientos, y yo diría fin de año. El comentario que hay es ese, ¿no? Es el club, decide qué club estás hablando. Excursionistas. Yo estoy en excursionistas con parte del cuerpo técnico de excursionistas de fútbol femenino que está en primera división. Y bueno, estamos intentando hacer una reestructuración de todo lo que es el fútbol femenino de excursionistas y por suerte, bueno, estamos intentando incorporar una cantidad de chicas nuevas entre los 15 y los 18 años, que es el semillero del fútbol, ¿no? Entonces, estamos haciendo un buen trabajo de base. Bueno, eso me parece es un poco lo importante en el fútbol femenino, porque me parece que si no empezamos a darle manija al fútbol en los colegios, las chicas para saber jugar al fútbol en primera, que tendrán 18, 19 o más años de ahí en adelante, tienen que tener una base, ¿no? Y eso me parece que lo que, por supuesto, y desde ya falta, por lo menos en nuestro medio, ¿no? Porque en Estados Unidos los chicos de los colegios juegan muchas veces al soccer, o sea, al fútbol juegan las niñas y al rugby, o sea, al fútbol americano juegan los varones, o sea que empiezan a jugar de chicas, cosa que acá no pasa. No, no, la realidad que esa es una gran verdad que dijiste. En Estados Unidos la gran ventaja que se ve desde el inicio del fútbol es que a nivel escolar ellos tienen el fútbol mixto. El fútbol mixto hace que la mujer mejore rápidamente. En Estados Unidos la mujer incorporó al hombre, ¿sí? Nosotros no tenemos a nivel escolar el fútbol como un deporte de base para la mujer. Generalmente tenemos el vóley, tenemos el hockey, pero no entró el fútbol como un deporte de base para la mujer. Eso hace que se demore el tema de formación. Los clubes todavía no están preparados para ser formativo a nivel de fútbol femenino, por lo tanto tienen solamente primera división y tercera algunos clubes, y eso hace que las chicas lleguen a un alto rendimiento sin una formación de base correcta. Lo primero que tenemos que lograr es que las mamás entiendan que el fútbol es un deporte como cualquier otro y que las chicas pueden incorporarse al fútbol como cualquier otro. Y que los colegios incorporen al fútbol como parte de su currícula de educación física, ¿no? Es que es un muy buen deporte, desde todo punto de vista. Si pensamos en deporte para la salud, desde todo punto de vista el fútbol es un gran deporte. Después sí, vienen todas las cosas del fútbol profesional que a veces deterioran esa calidad de vida del futbolista por todo lo que lo rodea, pero en sí el fútbol de por sí es un muy buen deporte. Ahora después, claro, cuando hablamos del fútbol profesional, del alto rendimiento en el fútbol, así como el alto rendimiento en muchos deportes, a veces no está asociado a la salud, ¿no? Me refiero desde todo punto de vista. Ese es un punto, Roberto, Alejandro, Eduardo y todos los que están escuchando, que tenemos que tener claro, que tenemos que buscar primero el alto rendimiento, ¿sí? El alto rendimiento en el deporte. Y después lo profesional. Lo profesional va a venir solo. A veces a nivel femenino, estoy hablando, se confunde que por solo el hecho de llamarlo fútbol profesional, no nos damos cuenta que para llegar al alto rendimiento hay que hacer una serie de pasos. Y lo formativo y la preparación previa y todo el tema de salud y cómo se entrena desde una edad determinada, hace que se pueda llegar al alto rendimiento y posteriormente al profesionalismo. Y no Sí, nosotros quemar etapas. Nosotros, sabes que hicimos
todas las evaluaciones de salud y de aptitud física a todas las futbolistas profesionales en futbolistas agremiados, justamente, ¿no? Y hay diferencias entre unas y otras, en cuanto que no se ven tanto en el futbolista hombre, en cuanto a la aptitud física mayor, ¿no? O sea, en general los futbolistas hombres, por supuesto que hay diferencia en el estado físico, desde ya, pero sus niveles de historia y de entrenamiento son otros, por eso están bastante pegaditos ahí. En cambio, en el fútbol femenino hay bastante diferencia entre unas chicas muy entrenadas y otras muy poco entrenadas, ¿no? Y eso también tiene que ver con la cantidad de estímulos que tienen de entrenamiento semanal. Hay equipos que están súper profesionalizados dentro de lo que es el fútbol femenino y otros equipos que es semiprofesional, por lo tanto, y juegan en el mismo. Por lo tanto, hay jugadoras que ya lo toman exclusivamente como un trabajo y hay otras jugadoras que es semi-amateur. Es semi-profesional. Ahí está la diferencia física. Y no sé si estás, Russo, Eduardo Ramenzoni, si estás escuchando. Sí, sí. Ah, bueno. No, perfecto. No, te iba a preguntar qué pasaba con todo el Nacional B, la B, porque se habla mucho de la primera división, pero poco en cuanto a volver a los entrenamientos o al fútbol, los contratos mismos en el Nacional B. ¿Cómo está la cosa ahí? Y no solo en la B Nacional, en la primera B Nacional, sino en la B Metropolitana, en contratos que también tienen jugadores que actúan en la primera C, y el Federal A, en el interior del país, Bueno. Convenios, contratos que han vencido el 30 de junio, y que a partir de este momento, como se abre el libro de pases, seguramente muchos de esos jugadores van a encontrar una nueva fuente de trabajo, van a firmar convenios con otras instituciones. Tenemos el ejemplo de San Miguel en el día de ayer, que ha dejado libre a todo el plantel. Lo que pasa es que acá hay mucha incertidumbre en cuanto al comienzo de los entrenamientos y además al el inicio de los campeonatos, que se prevé que puede ser para principios de octubre, 10 de octubre a lo sumo, pero para todo eso van a tener que tener 2 meses, según los preparadores físicos y también los directores técnicos, de acondicionarse tanto en lo físico como en lo futbolístico. Yo creo que muchos jugadores van a quedar en el camino. Aquellos que jugaban en la primera división y que han quedado con el pase en su poder, a lo mejor van a tener la chance de jugar en la misma división. Otros van a tener que bajar de categoría y firmar en la B Nacional. Los de la B Nacional quizá tengan que descender a la B Metropolitana y algunos jugadores van a quedar en el camino, teniendo en cuenta que al no haber descenso hasta el momento, esto está definido de esta manera, en el 2021 se va a achatar mucho el nivel de juego, va a disminuir la categoría de los campeonatos, porque al no tener el compromiso o el temor de las instituciones en perder la categoría, en jugar por no descender, bueno, van a tener contratos mucho menos onerosos con los profesionales y además darle la posibilidad a muchos chicos. Pero esto recién comienza, hace 48 horas que los jugadores quedaron libres, así que veremos, Roberto y compañeros, cómo se desarrolla de aquí en más la contratación o no de los jugadores. Ahí bueno, San Martín de Tucumán estaban diciendo que desmembró el equipo y estaba... Todos, se fueron todos. Todos, sí, todo de San Martín de Tucumán, pero otros no tanto, como por ejemplo Atlanta me parece que hizo una erogación importante. Lo que sucede es que a Atlanta le entra un dinero realmente muy trascendente para la institución, teniendo en cuenta que tiene por detrás un salón, si se puede decir así, ¿no? Donde hacen recitales, donde aporta un dinero, $10, pero muy importante para bancar bueno, no solo el fútbol profesional de Atlanta, sino otras actividades. Bueno, quería saludarlos y participar un poquito de esto que está diciendo Eduardo y decirles respecto del fútbol femenino que yo tengo un temor, lo escuchaba César explicar el tema de excursionistas y de lo que significa el fútbol femenino. Creo que dos cosas, el fútbol femenino arrancó con ventaja respecto de otros deportes porque es fútbol, primero, ¿no? Porque ya hay una difusión, y segundo, porque los que juegan son equipos que tienen hinchas. Son equipos que en su gran mayoría juegan en los torneos de AFA. Necesariamente tenés que tener un equipo de fútbol de AFA para poder participar. Mi temor es que se reproduzca la situación que se da en el fútbol masculino, ¿no? Donde
determinados equipos son muy poderosos y otros equipos hacen lo que pueden para sobrevivir. Ojalá que esa estructura sea distinta en el fútbol femenino. Ahora, por el otro lado, da la sensación de que va a ser tarea de los profesores, de los propios dirigentes y de mucha gente que disfrute del fútbol, poder lograr que el fútbol sea un deporte, como bien marcaban ustedes, que está ausente de las escuelas, que pueda llegar a estar en las escuelas. En la Argentina se inventó alguna vez la pelota al cesto, para que las mujeres jueguen, un deporte que prácticamente no se jugaba en ninguna parte del mundo, lo que después fue el sextobol. En algún momento se eligió jugar bastante al básquetbol, pero también quedó más o menos escondido el básquetbol. En el hockey sobre césped se juega generalmente en colegios de más nivel adquisitivo, ¿no? de mejor situación económica, más allá de que se haya popularizado por el tema de las leonas y toda la difusión que tuvo. Me parece que el fútbol no necesita difusión, lo que se necesita es que entienda la gente que está trabajando en las distintas escuelas y sobre todo las autoridades, que el fútbol pase a ser una tarea femenina. Yo recuerdo cuando cubrimos el Mundial de los Estados Unidos de 1994, las sedes a cubrir el Mundial, y nos sorprendía la cantidad de mujeres que jugaban al fútbol, ¿no? A la pelota. Bueno, fíjate, sí, Roberto. Alejandro, nosotros, bueno, vos sabés que yo estuve allá en el 94, estábamos concentrados en el Babson College, y el Babson College tenía una zona, había unos grandes carteles, estaban en vacaciones en ese momento cuando estaba concentrado el equipo, pero los grandes carteles con flechas, decían para un lado los varones y decía fútbol, para el otro lado a las mujeres y decía, de las canchas, ¿no? Y decía soccer. O sea, las mujeres eran soccer, los hombres fútbol. Eso me acuerdo del Babson College. Pero uno de Estados Unidos es el fútbol, ¿no? De mujeres. Sí, ahora fíjense que el básquetbol ha crecido muchísimo, el básquetbol siempre estuvo entre los deportes más populares, lo mismo que el hockey sobre hielo, sobre todo en el norte de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo, el fútbol sentó su... A ver, hubo partidos de fútbol femenino a comienzos del siglo XX en los Estados Unidos. De hecho, hay historias vinculadas a los equipos de mujeres. Después, más o menos, para hacerlo rápido, cuando llega la gran crisis, la depresión de 1929, el crack económico, desde el 30, dejan de jugar las mujeres al fútbol, se da una crisis grande. Pero Estados Unidos, en varones, en el fútbol, a pesar de que es un deporte que está sostenido por la comunidad latina y por los que descienden de escoceses, de irlandeses, jugó el Mundial del 30, jugó el Mundial del 50, jugó el Mundial del 34, o sea, es un activo participante de los campeonatos mundiales de fútbol de varones desde que se iniciaron. Es una cosa llamativa, ¿no? Sí, y eso no se dice mucho. Yo no lo sabía tanto esto, que habían participado en esos torneos. Bueno, Roberto, te cuento que Argentina le ganó a Estados Unidos 6-1 en el Campeonato Mundial de 30 en semifinales. Era un equipo formado por un grupo de escoceses y de irlandeses. Había uno o dos jugadores nativos de los Estados Unidos. Y en 1950, en el 34, Estados Unidos jugó un solo partido, le tocó enfrentar a Italia, que organizaba el campeonato, Mussolini ponía los árbitros, le ganó igualmente fácil, 7-1. Y en el 50, Estados Unidos participó y se dio el gran gustazo de eliminar a Inglaterra. Le ganó 1-0 con gol de un jugador haitiano, Gaetjens de apellido, y lo dejó afuera. En ese partido jugó Sir Alf Ramsey, que después fue el técnico de Inglaterra cuando enfrentó a Argentina en 1966. O sea, tiene una historia Estados Unidos, pero claro, no forma parte del norteamericano medio, aunque ahora un poco sí por la difusión que tiene la MLS, la liga, pero tiene una historia grande en el fútbol. Ahí Diego Montes justo nos estaba diciendo que los equipos de Estados Unidos estaban formados por jugadores europeos, que era lo que estabas contando, Alejandro, recién. Pero vos vas a los distintos lugares de actividades deportivas en Estados Unidos y ves todos los y la gran mayoría juegan mixto. O sea que hasta los 15, 16 años la mujer juega con el hombre y no tiene ningún problema. Y es más, la mujer llamó a los varones para completar los equipos. Pero son las ¿Y eso mujeres. se podría hacer acá, César? ¿Cómo? ¿Hay manera de que pase eso acá en la Argentina? ¿Que se pueda lograr? No... A ver. Yo creo que depende mucho de como dijiste vos, Alejandro, de la parte directiva de los colegios.
el fútbol en los colegios no tiene prensa, no está bien visto para fomentar la parte deportiva y la parte de salud y la parte de educación física de las mujeres, de las chicas. Entonces hay que recordemos que los directores, las directoras, y fomentar que el fútbol es un deporte como cualquier otro, con Claro. los mismos beneficios de cualquier otro. Por ahí viene el César, tema. pero recordemos que lo que vimos el año pasado en el Campeonato Mundial, que con mucho éxito, me parece a mí, por lo que vi en imágenes, y además por los ratings que tuvo aquí la televisión pública, que fue quien televisó los partidos del seleccionado argentino femenino, tiene mucho más apoyo, mucho más repercusión, está mucho más organizado, y me parece que las chicas, las futbolistas, están mucho más preparadas atléticamente que muchas de las jugadoras sudamericanas. A lo mejor Brasil se destaca en este aspecto, pero el resto el resto de los países de aquí, reitero, de nuestro continente, es como que les falta esa preparación que vos mismos estabas mencionando anteriormente. Por eso la gran diferencia que existe entre la convocatoria del fútbol en países de Europa, recordamos, fíjate vos el fútbol de alto nivel que tiene Suecia, o el fútbol de alto nivel femenino que tiene Alemania, Francia, que fue el anfitrión, Noruega también, que hay una gran diferencia con respecto a lo que nosotros estamos viviendo en este incipiente fútbol femenino. Por eso me parece que tenemos mucho terreno como para transitar, para equiparar de alguna vez, si se llega a hacerlo, al fútbol de esas potencias. Por eso yo lo primero que aclaré es llegar al alto rendimiento y lo profesional. Son dos cosas que en algún momento se juntan, pero primero tenemos que entender que las chicas tienen que alcanzar el alto rendimiento como cualquier deportista amateur, ¿sí? que juegan en los Juegos Olímpicos. Primero está el alto rendimiento y después lo profesional va a ir parejo. Si pensamos que hay que llegar a lo profesional sin trabajar para el alto rendimiento, el fútbol femenino no va a llegar al nivel que corresponde para competir en el mundo. Ese es un tema, pero es muchas patas que hay que tratar de... Ahí justamente, César, entre los que nos están escuchando hay muchos profes y hay muchos médicos también. Por ejemplo, el doctor Sergio Mauro, que nos estaba diciendo recién, que después de los 12 años es difícil biológicamente hacer un fútbol mixto, ¿no? Desde ya, a los 12 años empezamos a diferenciarnos. Y me parece que en el sentido de lograr el alto rendimiento, desde el lugar de los médicos, digamos, se puede hacer mucho, porque hay mucho desde el entrenamiento, desde la biología en la mujer atleta, hasta lo que se hace para evaluar no solo el rendimiento, sino la salud de las atletas. O sea, tenemos mucho camino por recorrer. Vos fijate, por ejemplo, estaba leyendo un artículo publicado muy recientemente, la diferencia que puede haber entre el ciclo menstrual, es decir, en la fase ovulativa o después de la mitad del ciclo menstrual, hay un cambio en la potencia aeróbica, por ejemplo. No así, este trabajo nos dice, ellos midieron la potencia aeróbica, midieron consumo de oxígeno, capacidad aeróbica, velocidad, y midieron saltos con fuerza. O sea, fuerza en las piernas para lograr mayor salto. No había diferencia con los saltos, pero sí en la velocidad y en la potencia aeróbica. O sea, aguantaba menos. Por supuesto que en un equipo femenino hay 22 chicas jugando, los ciclos están en diferentes momentos de su ciclo. O sea, fíjate todas las cosas que tenemos todavía como para evaluar, para llegar a ese alto rendimiento en una mujer. Algunas cosas las podemos copiar de lo que viene Estados Unidos o Alemania, por ejemplo, desde hace muchos años. Y otras nos vamos a tener que ir haciendo camino, ¿no? Desde ya con todo lo que vamos aprendiendo en este tiempo del... Sí, además la base física a nivel, vuelvo a repetir, a nivel escolar que tenemos nosotros es muy dispar, es muy distinta. Las distintas instituciones escolares tienen distintos tipos de estímulos dentro de lo que es la educación física y bueno, las chicas salen de ahí, de los colegios. Para cuando entran a un club, el club tiene que estar preparado para recibir a la mujer. No todos los clubes están preparados para recibir a la mujer.
a la mujer para entrenar dentro de un club, hay que prepararlos para que sean receptivos. Hay muchas cosas que hay que trabajar, pero por suerte la Asociación de Fútbol Argentino está decidida a fomentar el fútbol femenino, que eso es la parte importante, ¿no? Alejandro, te quería, si me permite un cachito, te quería preguntar, Alejandro, ¿hubo en la historia así del fútbol un parate en el fútbol masculino, digo? ¿Hubo un parate así como este alguna vez o no lo recordás? Yo no me acuerdo. Los parates por pandemia no hubo. A ver, en 1871, recuerdo la epidemia de fiebre amarilla, habían empezado recién a jugar al fútbol. El primer partido de los ingleses es el 20 de junio de 1867, aquí en Buenos Aires. Hay un monolito que recuerda ese momento y está al lado del planetario municipal, allí en la zona de Palermo. Después el fútbol no se jugó más y empezó a jugarse ya con los colegios ingleses. Ya había llegado el famoso Alexander Watson Hatton, allá por 1884, fundó la English High School, que de paso les paso un aviso. La English High School todavía sigue funcionando, la sede está en la calle Melián, en pleno Coqueto Belgrano R, Melián 1880, casi esquina La Pampa, y ahí está el museo de alumni, el primer gran equipo del fútbol argentino. Campeón siempre. Campeón de los 12 torneos que jugó, ganó 10 alumni. Y en el año 11 jugaron por última vez, en 1911, ya estaban grandes los hermanos Brown, tenían que trabajar y mantener a sus familias, y se disolvieron. Era el equipo de los alumnos de la escuela. Bueno, ahí está el museo, y hay muchas cosas lindas para ver y para recorrer. Pero respecto a lo que decís, yo no sé cómo todavía no salió una nota en ningún lado por la famosa epidemia que todos recuerdan ahora de 1918 de gripe española, que no sé exactamente si llegó a la Argentina, porque en Europa produjo muchísima mortandad. Si llegó a la Argentina, habría que ver si el campeonato que se jugaba en Buenos Aires, por lo menos se jugaba ya un campeonato de primera división, de segunda, de tercera y de cuarta. Pero por lo que veo yo en la historia de los partidos, no hubo un parate de fútbol. Los únicos impedimentos que tuvo el fútbol argentino en distintos momentos de su organización desorganizada fueron las huelgas hechas por los jugadores, porque no les respetaban los contratos, porque eran prácticamente manejados a gusto y placer de los dirigentes, tenían horarios inhumanos de entrenamiento, a veces en el verano, cobraban muy mal, no tenían nada que los defendiera. Bueno, la huelga que generó el profesionalismo primero en 1931, ya en 1930 empezó, después la huelga de 1948, ya estaba futbolistas. No, se fueron a Colombia unos cuantos. Claro, se fueron más de 100 futbolistas a Colombia a formar la Liga Colombiana, que no era reconocida por la FIFA. Por esa razón, Argentina, como se le fueron los mejores jugadores, los dirigentes decidieron no jugar el Mundial de Brasil de 1950. Un error me parece importante. Argentina faltó a varios mundiales por decisión propia, a 3, y en uno solo fue eliminada, que fue el Mundial de 1970 en México, que ganó Brasil. Y la otra gran huelga que ya puso a los futbolistas en otro plano fue la de 1971, que vos, Roberto, creo que te hizo debutar en primera, ¿no? Claro, en Independiente. En Independiente, sí, bueno, claro. Bueno, pero vos fíjate, la del 71 y después más adelante con el tema de los contratos, ¿no? Yo claro, recuerdo en el 75 época, de nuevo. 75 claro, de nuevo, pero, que fue cuando River salió campeón después de 18 años con los pibes. Claro. Bueno, vos fíjate que los contratos en ese momento, me acuerdo que había que estar 2 años sin jugar o jugando por el 20%, con grandes inflaciones. No fue hasta hace mucho, hasta hace 5 o 6 años atrás. Claro, hasta hace 5 o 6 años, donde bueno, el jugador de fútbol puede ahora lograr tener un término a su contrato y poder elegir, ¿no? O sea, todas esas cosas es cierto. Hay acá, bueno, están llegando muchos mensajes, yo los lamento, no puedo leerlos todos, pero hay un incidente, acá nos dice Daniel Carelli que hubo un parate importante a partir del incidente excursionista y comunicaciones en los 90. Sí, claro, cuando casi matan a Barrio Nuevo, al jugador de comunicaciones. Ah, mirá vos, bueno, yo no lo recuerdo. Le descontaron 21 puntos a excursionistas en el campeonato de Primera C, sí. Bueno. Y el campeonato y el fútbol estuvo parado alrededor de mes y medio aproximadamente. Sí.
Claro. Bueno, fíjense que cuando está parado el fútbol, por eso les voy a dar algunos datos porque hay muchos médicos escuchando también, me están diciendo, ¿no? Pero cuando está parado el fútbol todo este tiempo, llevamos casi 4 meses con muy poco entrenamiento, cualquiera que para ese tiempo tiene un deterioro, no solamente en sus músculos, digamos, se genera una atrofia muscular. Con 14 días nomás estando quietos se genera una atrofia que va del 1 al 4% del músculo. Llevamos casi 4 meses. Pero no solamente esa atrofia muscular en cuanto a tamaño del músculo, sino también a todos los neuromusculares, es decir, cómo el músculo se va adaptando a los distintos movimientos. Hay muchos profes que esto lo entienden perfectamente bien. Bueno, César, por supuesto, donde estar adaptado a un movimiento como el de fútbol, a un deporte acíclico, con cambios bruscos de velocidad, con cambios en la motilidad, con lateralidad diferente, todo eso está también deteriorado. Entonces, ahí Ramenzoni decía, van a necesitar alrededor de 2 meses, y probablemente no menos de 6 semanas, entre 6 a 8 semanas, para volver a adaptarse en un entrenamiento. Y acá viene más allá de lo aeróbico, hay algo que son las mitocondrias. En realidad las mitocondrias sufren un deterioro. Desde ya sufren un deterioro, ahí se genera el metabolismo aeróbico. Hay un deterioro en cantidad y en funcionamiento. Para los profes también le digo, hay unos receptores que son mecanosensitivos que hacen que la mitocondria incluso funcione distinto cuando está mucho tiempo en reposo. Por lo tanto, se deteriora el metabolismo aeróbico, se deteriora el músculo, todo lo neuromuscular, el sistema nervioso central está alterado también. Hay más procesos inflamatorios. Les nombro algunas palabras un poco difíciles, pero el factor de necrosis tumoral alfa, que es un inflamatorio importante, una citoquina inflamatoria, está alterada después de un tiempo en reposo con alteraciones en el sistema nervioso central. O sea que hay muchos cambios. A veces eso no se tiene en cuenta, porque yo escucho, sí, toda la parte política del fútbol, que no empiezan por los contratos, que por esto, que lo otro, pero la parte de salud en el deportista, porque no pensemos que todos tienen un gran parque de 500 metros para correr y un gimnasio en la casa. Evidentemente, claro, incluso vos lo sabés, lo que gana un jugador de fútbol del Federal A o del AC o de la B o de la B Metropolitana al Nacional, pueden estar, no creo que ni siquiera le dé para a veces comprarse un auto y poder ir en auto al entrenamiento. Tienen que ir en colectivo y en colectivo no se puede ir, ¿no? A todo lo que señalaste, Roberto, le tenemos que agregar quizá, y me parece que lo hablamos en alguna oportunidad en estos días, es la sensibilidad que el jugador pierde debido a este parate con la pelota, porque después se va a tener que colocar el calzado deportivo, el timing, por ejemplo, si está jugando en un partido para ir a un costado para llegar primero al cruce, o hacia el otro costado para ir a los pies del delantero, o tener precisión para un pase de 40 metros, o precisión para un pase corto. Todo eso me parece que si vos no tenés el contacto diario como tenían antes los jugadores, en una práctica a la mañana o a la tarde, lo vas perdiendo. Vas perdiendo esa sensibilidad, esa habilidad que tenías antes. Porque ¿qué pasa? Vos te vas perfeccionando si todos los días le pegás de una manera a la pelota. Y yo pienso en uno de los jugadores más importantes del campo de juego. Yo diría
fútbol que publicó el Barcelona es excelente. Hay que hacer, Ezequiel Estrella justamente estaba diciendo eso, que hay que hacer una inversión importante. Vos fíjate que el Barcelona nos dice, primero, todo lo que estás contando vos, Russo. Es decir, tienen que ir con su auto, volver a su casa con el auto, la ropa, tirarla más o menos ahí, ponerse otra ropa, lavar su ropa. Por otra parte, tienen que hacerle las evaluaciones para el virus, es decir, hay que hacerle los hisopados antes, y lo que publica el Barcelona es una vez por semana, más todos los estudios, por ejemplo, el ecocardiograma, porque incluso, si bien es muy raro, el corazón puede estar afectado si hubo un problema de contagio, por ejemplo. Puede estar afectado, puede haber una leve miocarditis y deberíamos tener algunos estudios cardiológicos previos. Todo esto lleva una inversión enorme. Yo hablé con los médicos allá del Barcelona, un grupo de médicos que está en Barcelona, y lo que me decían, en realidad, que bueno, que están tratando de adaptarlo para que los protocolos puedan ir para todo el mundo. Pero estos protocolos significan una gran inversión. Y desde ya, vos estás hablando de que van en colectivo a la cancha, como todos lo sabemos. Como todos lo saben. Es que es muy difícil. Sí, Ale, déjame aportarle un dato, porque el otro día hablé con un amigo nuestro, con Javier Valdecanto, Roberto, que está trabajando con Guillermo y con Gustavo en Estados Unidos. Ahora vos sabés que los 26 equipos que participan de la MLS, bueno, Disney puso $60 millones para que esos 26 equipos se trasladen a Orlando, jueguen un campeonato, un torneo de verano a partir del 8 de julio por espacio de 40 días, y bueno, y salga un campeón. Bueno, están trabajando todos los equipos desde hace más de mes y medio. Y me decía Valdecanto que desde que comenzaron a trabajar físicamente, primero de manera individual, después se fue incorporando la pelota, después de manera colectiva, pero que el día por medio al equipo de Guillermo Barros Esqueloto, que es de Los Ángeles Galaxy, le hacían un hisopado día por medio. Claro. Y llevaban hasta el momento 18, 19 hisopados, tanto jugadores, cuerpo técnico, el utilero, los que ayudan a cada uno de los jugadores en cada uno de los entrenamientos, hacían hisopados para 40, 45 personas cada 2 días o día y medio. Eso es impensado aquí, teniendo en cuenta el costo. Ya hay un protocolo que ya está el costo del protocolo para mantener un jugador profesional durante una semana testeado. O sea, ya en Europa ya tienen el valor. Nosotros lo sabemos, el valor que sale un jugador testeado por semana. Y acá no creo que... No, pero no podemos compararnos con... Incluso le digo más, hubo en España, cuando se comenzó, antes de empezar los torneos, todavía ni siquiera había empezado los entrenamientos, hubo una declaración de la Federación Española de Medicina del Deporte diciendo que del Colegio Español de Medicina, el Colegio de Médicos de España, planteando que había muchísimos profesionales de la salud que no le hacían los hisopados. Recuerden lo que fue España, ahora bajó, por supuesto, la gran mortalidad, el colapso del sistema de salud. 30.000 muertos. A los profesionales de la salud y se los iban a hacer a los jugadores de fútbol. Entonces planteaban, quiere decir que son mucho más importantes. Es más, uno en los comentarios puso, ¿por qué no le dicen a Messi que se ponga a investigar el tema de la vacuna, ya que es tan importante? Eso fue un español, no de acá, pero un comentario de un español que dijo eso al comenzar. O sea que, evidentemente, hay algunos problemas con esto, yo creo que son muchos. La AFA, yo vi unos protocolos, es decir, un borrador de protocolos, donde es un poco amplio en ese sentido. No se puede obligar a hacer todo esto porque evidentemente no empezarían nunca a entrenar. Claro. Ahora, yo creo que con el tema de los entrenamientos en todo el país, si pensamos en todo el país, por supuesto no los están dejando entrenar a muchos, ¿no? Ahora, si yo lo pienso desde el punto de vista médico, ¿por qué gente que en realidad podría entrenar, desde el punto de vista médico, no los dejan entrenar? ¿Por qué una persona en un equipo de Catamarca, por ejemplo, que no tiene contagio y viven todos ahí y pueden estar entrenando en 2 canchas, 6 en cada cancha, separados por más de 20 metros uno de otro, ¿por qué no lo podrían dejar entrenar? Entonces desde AFA dicen, no, para que todos tengan las mismas posibilidades. Realmente, eso será desde el punto de vista político, desde el punto de vista de competencia. Desde el punto de vista de la salud, no le veo ningún motivo. Es más, yo me enfrentaría a lo que dice eso y hasta lo desafiaría, decirle, a ver, señor Tapia, en sentido figurado y abstracto,
¿Por qué no lo va a dejar entrenar el señor? Está atentando contra la salud de esta persona que no la deja entrenar, ¿no? Bueno, lo pongo en un extremo. Me parece que hay una cuestión política desde el punto de vista de pensar en el resto de la población, porque si hay mucha gente que se queja del privilegio que pueden tener los futbolistas profesionales, cuando todos nosotros sabemos que es un grupito de élite el que tiene realmente privilegios, generaría en un país futbolero como este, donde el fútbol es un drama toda la vida y una pasión y una locura a un nivel ya absolutamente exagerado, que se permita que vuelva el fútbol, que vuelvan a entrenarse por lo menos los jugadores, generaría una cantidad de problemas con mucha gente, con muchos medios de comunicación que están en contra de la cuarentena desde el inicio, por ejemplo, y se generaría una situación de rispidez, me parece, poco inteligente en este momento. Sí, sí, pues, por eso, desde ese punto de vista, digamos, sociológico o antropológico, ni siquiera es político, yo diría sociológico más que nada. Está bien, lo mismo que al generar un miedo en una persona, en realidad la forma de generar ese miedo, a veces queriendo y a veces no queriendo, lo que hace también es que esa persona se cuide más, naturalmente. Sí. Porque hay cosas que podría hacer. Es decir, yo les digo, en realidad hay algunas personas que atendiendo el consultorio vienen y dicen, mire, yo no tengo la presión más alta, me subió la diabetes, porque yo antes caminaba, daba 5 vueltas a la manzana todos los días, me mantenía, ahora engordé, me subió la presión, me subió las cifras de glucemia, de diabetes. Bueno, yo a esa persona le digo, señor, señora, son personas grandes, usted puede dar las vueltas manzanas, lo que no tiene que cruzarse con la gente que viene adelante. Ahora, si yo soy el ministro de Salud y tengo que decir eso, no lo puedo decir, porque si no van a salir todos juntos. Ese es lo que está diciendo Alejandro, me parece, ¿no? Ahora hay que ver también a nivel deportivo cómo se arregla el problema, que también tenemos países que han iniciado la competencia, hay países de Sudamérica que han iniciado la competencia, países del mundo que han iniciado la competencia, y la Asociación de Fútbol Argentino tiene sus selecciones, y que en algún momento alguien va a determinar iniciar las competencias internacionales y dónde quedamos nosotros con la situación de nuestros atletas, ¿no? Eso mismo a nivel olímpico también, ¿no? Entonces, ese es un punto que vamos a tener que conversar, porque cuando los de alrededor empiezan su competencia y los jugadores argentinos ni siquiera entrenan, hay que ver a dónde van las competencias internacionales, ¿no? No, todo pinta para que se complique mucho. Nosotros estamos en otra situación, ¿no? Porque estamos viendo la cosa, por un lado es una suerte, estamos viendo cómo viene todo desde Europa, o sea, allá están en otro punto del contagio, acá estamos en pleno contagio, entonces a mí me parece que, para mí está bien, muchas de las cosas del aislamiento y todo están bien, que se podían hacer individualmente. Lo que no se puede dar es el mensaje general. En esto concuerdo con Alejandro, ¿no? Ahí me decía también uno de los muchachos, escribía sobre los atletas olímpicos, y fíjense que están empezando a entrenar los olímpicos, pero yo creo que van a ser muy aburridos. No sé qué pensás vos, Alejandro, pero los Juegos Olímpicos de Tokio el año que viene, no creo que se vaya a vencer algún récord, me parece Pinta para difícil, pero inclusive está en duda todavía que se juegue todo, ¿no? A mí me parece que las competencias, más allá de las intenciones, entendiendo lo organizado que es Japón y los países cercanos, habrá que ver, porque estamos viendo permanentemente que afortunadamente hasta ahora todavía la pandemia está controlada en la Argentina, pero tenemos el problema del personaje increíble que es el presidente brasileño, con la situación que vive Brasil. El otro día habilitaron el fútbol y entre Botafogo y Corinthians se juntaron 22 casos de coronavirus rápidamente, ¿no? Claro, bueno, cuando se destapa todo esto, que no me acuerdo el partido, que fue con Valencia, en Italia. Valencia y Atalanta. Y Atalanta. Eso fue la explosión con semejante cantidad de... Claro. Alejandro, ¿me permitís cambiar un poco el ángulo de la información? Por supuesto. Acá estoy recibiendo un mensaje por el celular de una pregunta clave en esto,
Es clave. A ver, a ver. ¿Alguna vez estuvo Boca en la B? Eso me está preguntando un hincha de River por acá, por el celular. Lo que Me dice que pasa, te lo lo que pregunte a pasa, vos. lo que pasa que viste que hay trolls del macrismo, trolls del kirchnerismo, trolls de distintos sectores, ¿no? Bueno, hay trolls de River y trolls de Boca también. Claro. ¿Por qué? Porque la semana pasada se cumplieron 9 años del descenso de River. Algo que lo digo entre nosotros. Ahí Diego Monte está terrible, ¿eh? Bueno, todos los que somos hinchas de equipos humildes festejamos el descenso de un poderoso alguna vez en Argentina, un toque para el lado de los humildes. Pero al margen de eso, la gente de Boca cree que porque River descendió es diferente. Y la verdad que la discusión se generó en ese momento y ahora se volvió a desempolvar de parte de los hinchas de River, molestos porque se recordó el descenso de River. ¿Cómo fue que Boca llegó a primera? En realidad, Boca jugó en la B como todos los equipos jugaron en la B. Ningún equipo se fundó y apareció en primera. No existe eso. Las categorías de ascenso, el fútbol argentino tiene la primera B, lo que sería la segunda categoría, desde 1899. En 1900 se jugó la tercera categoría, lo que hoy sería la B metropolitana o el Federal A. Y después apareció la cuarta categoría, y la primera D, que después, ahora ya es la quinta división, empezó en 1950. O sea, todos jugaron en la B. River empezó jugando en la C, igual que San Lorenzo, igual que Racing, igual que Gimnasia, igual que muchos equipos. Los chicos que fundaban los clubes del fútbol argentino en esos años, por lo menos en Buenos Aires y alrededores, porque le decimos fútbol argentino al fútbol de Buenos Aires, lamentablemente. Este es un país que se dice federal, pero es más unitario que nadie, ¿no? Podían anotarse en la tercera o en la segunda categoría. Si te iba bien, en una de esas ganabas el ascenso, como le tocó a River y le tocó a Racing. Boca jugó en la B 5 años, desde 1908 hasta el 12, y en 1912, como se había dividido el fútbol de ese momento porque había peleas entre dirigentes, se fundó una especie de AFA paralela, lo que fue la Federación Argentina de Fútbol. Se fueron varios equipos a jugar a esa nueva federación. Ahí fue Independiente, que estaba en segunda división, por lo tanto Independiente tampoco ascendió en la cancha, como sí lo hicieron de los 5 grandes del buen humor, River, Racing y San Lorenzo. En el caso de Boca, Boca había salido tercero en el campeonato de segunda división, el campeonato lo ganó Ferro, que ascendió en buena ley, segundo salió Platense como corresponde, y tercero fue Boca. Entonces, ascendieron todos, Ferro, Platense, Boca, Olivos, que es un equipo que no es el equipo de rugby de ahora, un equipo que no, Estudiantil Porteño, que sigue existiendo como club, tiene la sede en Ramos Mejía, ascendió un equipo que se llamaba Riachuelo, que salió último y lo ascendieron a primera porque había que llenar los cupos de los equipos de primera que se habían ido a la nueva federación. Y ahí ascendió Boca. Es simplemente eso. Los de River dicen, ascendió por decreto. Boca no era el Boca que conocemos hoy multipoderoso. Era un equipo de los tanitos genoveses del barrio de La Boca, que gritaban mucho en la cancha, que cantaban, y que se hicieron famosos por ruido en esa época, por bochincheros, en la primera década del fútbol. Y le tocó subir como le tocó subir a otros, nada más que eso. Este es el detalle curioso de aquel momento, ¿no? Para el 40 y pico no pasó algo, Alejandro, por ahí, en el 40 y pico con Boca. En el 49 Boca se salvó del descenso en la última fecha. Pero algo pasó. Bueno, sí, claro, bueno, a ver, te quiero decir rápidamente, César, que lamentablemente en el fútbol argentino todos los casos de soborno, de incentivación y de corrupción fueron protagonizados por equipos chicos. Nunca los equipos grandes tuvieron nada que ver. Bueno, lo que pasó sí que vale la pena mencionar, y no quiero seguir hablando, parece que estoy contando la historia del fútbol. En el año 48, el gobierno del general Perón expulsó a los árbitros argentinos, acusándolos de corruptos, y contrató a árbitros británicos. Vinieron y se quedaron durante 5 o 6 años los árbitros británicos. No eran solamente ingleses, había algún escocés, algún irlandés. Bueno, y si vos tomás, se pusieron los números en las camisetas, porque los ingleses no sabían quién era Ángel Labruna, quién era Mario Boyé, quién era Rinaldo Martino o el Charro Moreno. Eso para empezar. Y segundo, las tablas de posiciones fueron diferentes. En el campeonato del 49, Boca se salvó del descenso en la última fecha. Huracán, que en esa época era todavía
un equipo considerado grande, se salvó del descenso en un desempate escandaloso con Lanús. En el 49 Platense salió segundo del campeonato con River. En el 51 Banfield jugó la final con Racing, el desempate, donde no pasó nada raro y Racing le ganó bien, 1-0 con gol de Mario Boyé. Digamos, se vio que no siempre los poderosos ganaban con los árbitros ingleses, que no tenían esa facilidad de adecuarse a las órdenes, a las sugerencias o la influencia política que tenía cada equipo. Después los árbitros ingleses se fueron y volvimos a la normalidad. Simplemente eso. Bien apunta acá el profe Mauro que el primer árbitro fue Isaac Caswell, que vino entre 1937 y 1939. Y ese árbitro, Caswell, que dirigía un partido por semana, por supuesto, provocó que se cobraran muchos más penales en el fútbol argentino, porque acá más o menos te tenían que degollar adentro del área para que cobraran un penal. Ese árbitro provocó, con su facilidad para cobrar, porque no tenía compromisos con nadie, que fue lo que también hicieron los árbitros ingleses, duplicaron la cantidad de penales en 1949. Un detalle más nada más. Cuando Caswell se fue a Inglaterra, estaba por empezar la Segunda Guerra Mundial, le hicieron una nota en el diario La Nación, y estaba por tomar el barco para irse a Inglaterra y le preguntaron qué opinaba del fútbol argentino. Había estado 2 años y pico dirigiendo. Y dijo, un juego sensacional, jugadores maravillosos, un talento increíble. Eso sí, quieren impresionar siempre al árbitro y fingen permanentemente y mienten cuando juegan. Eso lo dio como característica del jugador, que es la característica de los argentinos, ¿no? Que jugamos al truco como juego principal y el truco es justamente la mentira. Estabas hablando de los penales. Hay una cosa interesante, volviendo así al tema estricto del fútbol, en lo que significa el penal y la salud. Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver esto con el penal con la salud? Más allá de que hubo algunos infartos en las tribunas en desempates por penales. Entonces yo le quería decir 2 cositas. Con respecto a esto, el desempate por penales, el 30 de junio del 98, una publicación inglesa muy importante, el British Medical Journal de Inglaterra, publica que el 30 de junio del 98 aumentaron 25% las internaciones por infarto de miocardio en Londres. 25%. O sea, es un tema de salud pública. Esto, por un lado, los cardiólogos que publican esto dicen que, bueno, el estrés mental lleva al infarto. Eso lo sabemos. El estrés mental, por distintos mecanismos, puede desencadenar un infarto de miocardio. Ahora, ¿qué pasó el 30 de junio del 98 para que aumentara 25% las internaciones por infarto? Pasó que Inglaterra jugaba con Argentina en el Mundial de Francia y Roa le ataja un penal. Le ataja un penal creo que Batti se llamaba, no me acuerdo, el que pateó el penal. Bat, bueno. Sí. Le ataja el penal y aumenta 25% las internaciones por infarto. O sea, fíjense la importancia. Ellos terminan diciendo, los cardiólogos, que proponían a FIFA, como se trata de un problema de salud pública, proponían a FIFA que no se hicieran desempates por penales en partidos tan importantes, porque podían generar la muerte de una persona, que desde ya, esto se repitió en el Mundial del 2006 en Alemania, donde se vieron aumentos de internaciones en el partido incluso Alemania-Argentina. En el Mundial, si no me equivoco, en el del 2010, o no me acuerdo, creo que sí, que en el 2010. Alemania-Argentina fue 2006. Bueno, 2006 fue Alemania-Argentina, perfectamente. Sí. Bueno, ahí es donde se producen también aumentos del estrés, de ese desempate por penales, se producen los aumentos por infarto. O sea que acá, por un lado, tenemos que decir que el fútbol genera tanta pasión, no solamente acá en la Argentina, sino en todos los lugares del mundo, porque se generaron mayores internaciones. Pero en el que está por patear el penal y en el que está por atajar este penal, se generan una serie de situaciones que hace que, a mi entender, el penal no tenga nada que ver con la suerte, hacer o no hacer el penal. Desde un punto de vista de la salud y de lo, digamos, neurocientífico. Yo lo escuchaba a Gallardo decir que no entrenaba los penales. Le preguntaron, había errado penales River, no entrenaba los penales. Y él decía, no, porque una cosa es entrenar en un entrenamiento y otra cosa es patear un penal con 5 millones de personas mirando el partido, más allá de los 80.000 que pueden estar en la cancha. Si bien esto es cierto, a mí no me cabe duda que el entrenar un penal debe hacerse,
porque hay ciertas situaciones con respecto a lo neurosensorial en el arquero y en el que patea el penal, que van a definir la situación de que el penal va afuera, va adentro, o se ataja o no se ataja. Por supuesto que el arquero tiene más ventaja. Menos ventaja porque tiene 7 metros y pico del arco y es mucho más fácil objetivamente hacerlo que errarlo. Pero más ventaja en el sentido que la responsabilidad del arquero es mucho menor de la que patea. Y en esto también entonces entra la salud y el deporte, lo neurocientífico del deporte. Y hay formas de entrenar ese movimiento del arquero y esa psicología del arquero, y por supuesto del que va a patear el penal, para poder o no hacer un penal. Hay formas de entrenamiento incluso de esto, ¿no? Por eso yo no estaba de acuerdo cuando lo escuché, no sé si ustedes lo escucharon decir esto a Gallardo. Esto no se trata de suerte. Sí, Gallardo dice eso y Bilardo en su época decía que tenía que acompañar un jugador a aquel que iba caminando desde el medio de la cancha a patear el penal para que no quede tan solo delante de la multitud, ¿no? Bueno, fíjense, yo esto no lo sabía lo que había dicho Bilardo, pero bueno, Bilardo es médico, así que a lo mejor lo pensó desde ese punto de vista. Claro. Además, hoy te metes tecnológicamente y te dicen un jugador a dónde pateó el penal en los últimos 50 penales, ¿no? Están Claro. todos determinados a través de la tecnología. O sea, ya tenés ventaja, ¿no? Sí, sí, No, pero claro. ahora las neurociencias y el deporte están haciendo mucho hincapié no solo en lo motor, cuando Messi lleva la pelota y tiene 4 jugadores alrededor y sale con alta velocidad para un lado o para el otro, eso tiene que ver con la relación con el campo visual, tiene que ver con lo táctil, cómo le van tocando el cuerpo los otros jugadores, con lo que escucha, fundamentalmente con lo que ve y con la velocidad que puede imprimirle a eso. Eso está, desde lo motriz, está, no diría muy estudiado, pero está estudiado. Pero también lo que significa desde el punto de vista neurocientífico, lo que es la psicología del deporte, porque es muy Claro. diferente. Bueno, hablábamos, Eduardo, sobre Javier Valdecanto, cuando nos contaba las diferencias que había en muchos futbolistas, sin dar nombre, entre lo que era el entrenamiento, la velocidad que tenían en el entrenamiento, la cantidad de piques de un entrenamiento y lo que hacía lo mismo en competencia. O sea, hay una diferencia entre entrenamiento y competencia que está absolutamente relacionado a lo que, bueno, el hincha por él llama la actitud, que en realidad tiene que ver con la psicología del deporte, ¿no? Y jugar con público y sin público, ese es Bueno, un tema también, ¿no? bueno, vos fijate que en Europa pusieron muñequitos para el público, no le dio mucho resultado, pero para que el futbolista vea al público. Claro. Es más, hay una cosa que siempre comentamos con esto, con respecto a la preparación del futbolista que viene de la tercera división, de la cuarta división y debuta en primera. Cada vez es más frecuente, en la Argentina cada vez es más frecuente, futbolistas jóvenes. Y fíjense que no hay preliminares. Yo me acuerdo cuando era chico iba a haber tercera, reserva y primera, y sabíamos a Claro. veces cómo... Bueno, y ahora juegan en una cancha auxiliar o en la cancha de entrenamiento que queda en otro lado, el equipo de la tercera división o la reserva. Entonces ese chico que va a la reserva no se acostumbra nunca. La primera vez que ve a 50.000 personas alrededor es cuando lo ponen en primera. A mí Ahora, me parece... Sí. Roberto, respecto de esto que estás diciendo, quiero decirte que prácticamente en ningún lado del mundo se utiliza la costumbre que se usó en Argentina tanto tiempo y que se Sí, sacó por la sí. violencia, ¿eh? Pero no se usa casi en ninguna parte que haya un partido preliminar. Quinta división, en séptima división, que ya llevan 4 meses sin parate, y con un parate realmente importante, sin practicar, quiero decir, y que es incierto cuándo van a volver a practicar. Se dicen que recién el año que viene, por todo este tema de protocolos, porque tienen que viajar, porque conviven 30 chicos quizá en una concentración, o 50 o 60, y eso debe provocar en el pibe, en el chico de inferiores, un retraso realmente madurativo futbolísticamente hablando, porque vos cada día de entrenamiento que tenés en sexta, en séptima, en octava, en novena, en quinta o en cuarta,
cada día que vos podés practicar en esas divisiones junto a tus compañeros, ganás experiencia, ganás estado físico, ganás precisión con la pelota, sabés compartir con tus compañeros momentos buenos y momentos malos. Y esto me parece que se perdió desde que se paró el fútbol y que va a continuar más allá del inicio del fútbol profesional, por la información que uno maneja. Por eso creo que a lo mejor no estamos hablando tanto de las divisiones inferiores como si hablamos del fútbol profesional. No, pero no me cabe ninguna duda, sí. Ahí Martínez Cucharini nos preguntaba qué debería hacer alguien que estuvo estos 4 meses parado, qué estudios médicos debería hacer para volver a jugar, ¿no? Yo le diría que, en 2 palabras, porque ya estamos terminando esta charla, pero rápidamente les diría que en realidad hacer un estudio médico va a depender si antes venía haciendo mucho deporte o si tenía algún antecedente. En todos aquellos que están haciendo deporte, por supuesto estamos hablando de todo el deporte recreativo, no del fútbol profesional, ¿no? De cualquier deporte recreativo, si viene durante mucho tiempo sin hacer nada, es conveniente hacer algún estudio. Hacer algún estudio significa, en aquellos fundamentalmente que tuvieron algo, por ejemplo, que tuvieron la presión alta o el colesterol alto, evaluar con el médico, hacerse una prueba de ejercicio, hacerse un electrocardiograma al menos, que el médico mismo les diga qué hacer, pero al menos un electrocardiograma, una prueba de ejercicio o un ecocardiograma, dependiendo de qué antecedentes tenga, debería hacerse cuando va a reasumirse la actividad deportiva. Y fundamentalmente, el hecho de empezar en forma progresiva, porque el fútbol es algo cuando, sobre todo, se hace en forma aficionada, en forma amateur, que comenzamos a correr, llegamos a veces tarde al partidito, ya están jugando y se entra el futbolista y empieza a correr de un lugar a otro. Bueno, si lo hace después de estos 4 meses de parar, una cosa así, lo más probable es que se quede otros 4 meses sin jugar porque va a tener alguna lesión, ¿no? Entonces, esto tiene que ser muy, muy progresivo y si aquellos que venían sin hacerse estudios, conviene antes de comenzar consultar al médico si están en condiciones de volver a un entrenamiento intenso. Mientras tanto, durante la cuarentena incluso, no dejar nunca de hacer ejercicio. Porque fíjense hasta lo interesante que es esto, que si alguien para la salud, no perderla en estos tiempos largos sin actividad, ¿no? ¿Con caminar alcanza para nosotros los veteranos, Roberto? Por supuesto que alcanza. Es más, hay muchos profes acá, yo no me quiero meter en el camino y en el tema de ellos, pero haciendo cambios de velocidad en la caminata. Eso también es muy importante, porque hace también a lo muscular, a lo neuromuscular, y al corazón también le hace mejor. Cambios de velocidad. Corto, largo, velocidad mayor, velocidad menor. Eso es muy importante y se puede hacer. Lo que pasa es que es mucho más fácil abrir la heladera y comer algo cuando uno está quieto, ¿no? Mucho más fácil, más sencillo que arrancar a hacer un ejercicio. Sí, ojo con la alimentación, que la parte de nutrición en la cuarentena también es importante. La cantidad de ingestas durante el día y bueno, todo eso es importante. Bueno, muchachos, yo les agradezco muchísimo. Estuvimos 1 hora charlando de distintos temas. A algunos les puede gustar uno, a algunos les puede gustar otro. Hubo espectadores, digamos, escucharon con distintas expectativas. Unos querían más cosas de salud, otros querían más cosas de historia del fútbol.
ahí me están diciendo todo lo que saben Eduardo y Alejandro con respecto a esto, ustedes ya vieron los mensajes. Lo que quisimos hacer es justamente un popurrí de cosas, donde se toque, sí, la salud, venimos de la Universidad Favaloro, donde tenemos muchas cosas de deporte y salud, pero lo interesante era esta charla y a mí me encantó porque se tocaron muchos temas, me quedaron mucho en el tintero. En la historia del fútbol quedaron mucho en el tintero. En el tema del fútbol femenino muchísimo, y por supuesto no hablamos del Deportivo Morón, del Porvenir, que quería hablar de eso con Eduardo, pero bueno, lo haremos en la próxima. Y ahí con Alejandro lo que no hablamos para otro día. Pero espero que se hable mucho de Platense en el próximo tiempo. Bueno, sí, seguramente. Por lo menos está en primera división en el fútbol femenino, lo que ya es un avance, ¿no? ¿Qué te parece? No le vayan a ganar a Excursionistas, eso sí, porque va a estar César ahí. Son clásicos esos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que están Roberto, acá. Vimos por la invitación. muchísimos Abrazos, saludos a todos. mensajes. Gracias a todos. Adiós. Hasta siempre. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, chao. Hasta luego. Eso te pedía que lo pasaras para ver la gente, toda la gente de nuevo. Ahí estaba.